En los áridos y turbulentos paisajes de Israel, la tierra se encontraba dividida. Cada tribu luchaba no solo por el territorio, sino también por el poder. Las tensiones entre las tribus eran palpables, alimentadas por antiguas rivalidades y conflictos recientes. Estas disputas no solo se manifestaban en enfrentamientos militares, sino también en desacuerdos políticos y sociales que amenazaban la cohesión del reino. Era una época de inestabilidad, con reinos vecinos como los filisteos siempre al acecho, aprovechando cualquier signo de debilidad para invadir y expandir sus dominios. Los filisteos, conocidos por su fuerza militar y su astucia estratégica, representaban una amenaza constante para la seguridad de Israel. Sus incursiones eran frecuentes, y cada victoria o derrota en el campo de batalla tenía un impacto profundo en la moral y la cohesión de las tribus israelitas. Pero antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos y formar parte de esta comunidad. Ahora sí, continuemos. Las fronteras de Israel eran líneas de batalla fluctuantes, donde la tierra fértil de unas regiones podía convertirse en desierto en otras, dependiendo de las victorias y derrotas de sus líderes. Esta volatilidad geográfica no solo afectaba la economía y la agricultura, sino que también influía en la estabilidad política y social del reino. Las cosechas podían verse devastadas por las guerras, llevando a la escasez de alimentos y aumentando la tensión entre las tribus. Además, las pérdidas humanas en el campo de batalla debilitaban el espíritu de lucha y la confianza en el liderazgo del rey. En este tiempo de incertidumbre, el rey Saúl, ungido por el profeta Samuel, se enfrentaba a su mayor crisis tanto política como espiritual. Saúl, antaño un líder valeroso y respetado, ahora veía cómo su autoridad se desmoronaba bajo el peso de sus decisiones y su rechazo por parte de Dios. Su reinado, que había comenzado con promesas de grandeza y esperanza, se encontraba ahora en un declive psicológico y moral. La presión constante de liderar un reino en guerra, sumada a la creciente desconfianza entre las tribus, erosionaba la confianza que una vez tuvieron en él. Primero de Samuel 28:6 relata: Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Este versículo subraya el aislamiento espiritual en el que se encontraba Saúl. A pesar de haber sido elegido por Dios para liderar a Israel, Saúl había caído en desgracia debido a su desobediencia y su incapacidad para seguir las directrices divinas. La conexión entre el rey y Dios, que era fundamental para la legitimidad de su liderazgo, se había debilitado considerablemente. La ausencia de respuestas divinas en momentos cruciales aumentaba la desesperación de Saúl y minaba su autoridad ante su pueblo. El rey, que había comenzado su reinado con promesas de grandeza y esperanza, se encontraba ahora en un declive psicológico y moral. Aterrorizado ante la creciente amenaza de los filisteos, su corazón, una vez lleno de valentía, estaba plagado de miedo e incertidumbre, reflejando la sombra de un hombre que había perdido la confianza divina. La desilusión y el desánimo se apoderaron de él, haciendo que incluso las decisiones más simples se convirtieran en cargas insostenibles. Cada día que pasaba sin una respuesta clara de Dios intensificaba su sensación de abandono y vulnerabilidad. La relación entre Saúl y Samuel, su profeta y mentor, había sufrido una ruptura profunda. Samuel, que había visto en Saúl el potencial para liderar a Israel hacia la prosperidad y la obediencia a Dios, ahora se encontraba en desacuerdo con las acciones del rey. Saúl, incapaz de recibir más consejo divino, se veía atrapado en una espiral descendente de desconfianza y desesperación. La falta de orientación espiritual exacerbaba sus inseguridades y lo empujaba hacia decisiones cada vez más cuestionables. Primero de Samuel 13:1 dice: Saúl dio órdenes a su pueblo para que se prepararan para la batalla y se levantaran temprano por la mañana. Así se preparó Saúl para la guerra. Este versículo refleja la disciplina y la organización que Saúl intentaba mantener en su ejército. Sin embargo, el texto continúa: pero tú no has guardado lo que Jehová te mandó en la sombría y apartada aldea de Ende. Esta segunda parte del versículo resalta el incumplimiento de Saúl respecto a las órdenes divinas, específicamente en relación con el trato hacia Amalek, una nación enemiga ancestral de Israel. La desobediencia de Saúl a estas órdenes divinas no solo tenía implicaciones militares, sino también espirituales, ya que rompía el vínculo sagrado entre el líder y Dios. Saúl, enfrentando la desesperación y el temor, tomó una decisión drástica que marcaría el curso de su reinado y su destino personal.
La presión de liderar un reino en guerra, junto con su creciente aislamiento espiritual, lo empujaron hacia un camino de oscuridad y desesperación. En un intento por revertir su suerte y buscar una ventaja estratégica, Saúl decidió recurrir a métodos prohibidos por la ley de Dios. Esta decisión no solo era un acto de desobediencia, sino también un reflejo de su creciente desesperación y falta de fe. En la sombría y apartada aldea de Ende, habitaba una mujer conocida por muchos como la bruja de Ende. Rodeada de misterios y sospechas, esta adivina vivía al margen de la sociedad, con un conocimiento oculto que la hacía tanto venerada como temida por los locales. Las historias sobre ella eran tan variadas como temerosas, algunos decían que podía comunicarse con los muertos, otros que tenía el poder de predecir el futuro con precisión inquietante. Aunque la ley de Saúl había prohibido y expulsado a todos los practicantes de artes oscuras, en lo profundo de su desesperación, el rey se vio obligado a buscarla. Saúl sabía que recurrir a métodos prohibidos era un acto de última instancia, un signo de su caída espiritual y moral. Esta decisión representaba un alejamiento completo de las enseñanzas y mandatos divinos, evidenciando el grado de desesperación en el que se encontraba. Pero antes de continuar con nuestra historia, no olvides suscribirte y darle me gusta a este vídeo. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora, continuemos. 1 de Samuel 28, 7 relata: entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que evoque espíritus, para que vaya a ella y consulte por medio de ella la decisión de Saúl. La decisión de consultar a la bruja nacía de una profunda desesperación. A pesar de sus propios decretos que expulsaban a adivinos y encantadores, la angustia por la inminente invasión filistea y el silencio ensordecedor de Dios lo empujaron hacia la única opción que creía le quedaba. Saúl, sintiéndose abandonado y sin esperanza, decidió arriesgar su reputación y su espíritu por obtener respuestas a sus problemas más acuciantes. Este acto de desobediencia no solo era una violación de las leyes divinas, sino también una señal clara de su deterioro espiritual y moral. En una noche sin luna, Saúl, disfrazado para no ser reconocido y acompañado por dos de sus más leales servidores, se preparaba para el viaje más peligroso y sacrílego de su vida. Con los corazones latiendo fuertemente bajo el manto de la oscuridad, el trío partió hacia Ende. La tensión era palpable, cada paso que daban retumbaba como un eco sombrío de las consecuencias que enfrentarían. Saúl, con cada paso, sentía como la tierra misma parecía repudiar, recordándole la profanidad de su misión. La oscuridad de la noche reflejaba su estado interno, lleno de miedo y desesperación. Sin embargo, la necesidad de respuestas y alguna guía en medio del caos lo empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia un encuentro que definiría el destino de todo un reino. Atravesando el oscuro manto de la noche, Saúl y sus acompañantes llegaron a una cabaña aislada situada en las afueras de Ende. La estructura humilde y casi derruida parecía consumirse en las sombras, sus contornos apenas visibles bajo la escasa luz de la luna. Mientras se acercaban, el silencio de la noche era tan profundo que cada crujido de sus pasos sobre las hojas secas retumbaba como un presagio ominoso. La bruja de Ende, a diferencia de Saúl y sus servidores, estaba acostumbrada a la soledad y a las oscuras energías que permeaban su hogar. Su cabaña, decorada con símbolos místicos y hierbas secas, emanaba una atmósfera de misterio y poder oculto. Las paredes estaban adornadas con amuletos y talismanes que protegían el lugar de influencias malignas, y el aire estaba impregnado de fragancias herbales que servían para purificar el ambiente y preparar el espacio para los rituales. Al llegar a la entrada, Saúl se detuvo, su respiración agitada no solo por la caminata sino por la ansiedad que lo consumía. Golpeó suavemente la puerta. Momentos después, una figura apareció detrás de la tenue luz de una vela. Era la bruja de Ende. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y cautela, una reacción comprensible ante la inesperada visita de un rey disfrazado. Su apariencia era enigmática, con ropas oscuras y accesorios que denotaban su dedicación a las artes ocultas. La bruja, aunque reservada, no pudo ocultar una pizca de curiosidad ante la presencia de un visitante tan inusual. ¿Quién osa perturbar a esta hora?, preguntó con una voz que revelaba tanto miedo como sospecha. Busco conocimiento que solo tú puedes proporcionar, respondió Saúl. Hazme venir a Samuel. La atmósfera se cargó de una energía palpable mientras la bruja comenzaba el ritual.
Murmuraba en cantos antiguos, sus manos moviéndose con destreza sobre los objetos rituales dispuestos sobre una mesa de madera gastada. El aire se llenaba de un aroma a incienso y tierra mojada, una mezcla que evocaba imágenes de rituales olvidados y espíritus ancestrales. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes, creando un ambiente de solemnidad y misterio. De repente, una figura espectral comenzó a formarse en el centro de la habitación. Su presencia era tan imponente como etérea. La bruja de Ende, conocedora de los secretos de la comunicación con el más allá, había logrado convocar al espíritu de Samuel, el profeta que una vez guió a Saúl pero que ahora, debido a las acciones del rey, estaba condenado a un destino diferente. La aparición de Samuel no solo era una manifestación sobrenatural, sino también un recordatorio de la conexión espiritual que Saúl había perdido. Primero de Samuel 28:11 describe: entonces la mujer dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. La figura de Samuel se consolidó ante los ojos atónitos de Saúl. Aunque acostumbrado a las batallas y a los consejos de profetas, se encontraba ahora frente a una realidad que desafiaba todo lo que conocía, enfrentando directamente el misterio de la muerte y el más allá. La aparición de Samuel no solo representaba un desafío a la autoridad de Saúl, sino también una confrontación directa con sus propios errores y la corrupción de su alma. Samuel, con una presencia que irradiaba sabiduría y autoridad divina, se presentó como una figura imponente que traía consigo la verdad ineludible. Samuel, con una voz profunda y penetrante, preguntó: ¿por qué me has perturbado, haciendo que suba? Saúl, temblando ante la presencia que había anhelado y temido, encontró su voz entre la desesperación. Estoy en gran angustia porque los filisteos combaten contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por lo cual te he llamado para que me declares qué he de hacer. Samuel respondió con severidad: ¿por qué me consultas si Jehová se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? Jehová ha hecho lo que dijo por mí, ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a David, porque no obedeciste la voz de Jehová ni ejecutaste su ardiente ira sobre Amalec. Por lo tanto, Jehová ha hecho esto hoy. Las palabras golpearon a Saúl con la fuerza de una tormenta. Cada palabra pronunciada por el espíritu de Samuel era una condena, sellando su destino con una certeza aplastante. Internamente, Saúl luchaba con la revelación, su alma ya torturada por la duda y el miedo se hundía en un abismo aún más profundo de desesperación y remordimiento. La culpa y la vergüenza lo consumían, recordándole cada decisión equivocada, cada pecado que había cometido en su búsqueda de poder y seguridad. La verdad era ineludible: Saúl había fallado en su deber como líder y como hombre de fe, y ahora debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Primero de Samuel 28:19 continúa: y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Jehová también entregará el campamento de Israel en manos de los filisteos. Fueron las últimas palabras que Samuel impartió, dejando un silencio sepulcral que colmaba la pequeña cabaña. A medida que el ritual llegaba a su conclusión, la figura de Samuel comenzó a disolverse, su presencia espectral desapareciendo tan gradualmente como había aparecido. La bruja, testigo silencioso de este intercambio sobrenatural, observó con una mezcla de temor y asombro. Aunque familiarizada con los ritos espirituales, la magnitud de lo que acababa de presenciar superaba cualquier experiencia anterior. La bruja comprendía que había presenciado algo extraordinario, un momento que cambiaría irrevocablemente el curso de la historia de Israel. Al cerrar el ritual, Saúl permaneció inmóvil, su figura colapsando bajo el peso de las ominosas profecías. El rey, alguna vez lleno de vida y autoridad, ahora parecía una sombra. Su espíritu aplastado por el rechazo divino y la certeza de su inminente desgracia se hundió en el suelo de la cabaña, su cuerpo temblando no solo por el frío de la noche sino por el terror a lo que venía. Su rostro pálido y desencajado reflejaba la tormenta interna de un hombre que había perdido todo. La bruja de Ende, aunque inicialmente reticente, ahora se acercaba con cautela, intentando ofrecer algún consuelo a un rey destrozado por la revelación. Primero de Samuel 28:20 concluye: luego Saúl cayó en tierra de golpe, pues las palabras de Samuel le habían causado un gran temor. Además, no tenía fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. La bruja de Ende, aunque acostumbrada a los misterios de la muerte y el más allá,
no pudo evitar sentir compasión por este rey caído. Con cuidado, se acercó a Saúl, ofreciéndole palabras de consuelo. «Mira, tu sierva ha obedecido tu mandato. He arriesgado mi vida al hacer lo que me mandaste. Ahora, por favor, tú también obedéceme. Permíteme darte algo de comida para que comas y tengas fuerzas para seguir tu camino», dijo la bruja, su voz suave contrastando con la dureza de la situación. Consciente de que el rey había pasado todo el día y parte de la noche sin comer, la bruja se apresuró a preparar algo de comida en su humilde morada. Sacrificó un ternero engordado que había reservado para tiempos de necesidad, amasó harina y coció panes sin levadura, moviéndose con una eficiencia que contrastaba con la parálisis de Saúl. Puso la comida ante él, un modesto festín que esperaba pudiera revivir al menos el cuerpo, si no el espíritu, del afligido rey. Primero de Samuel 28:24 relata: la mujer tenía en su casa un ternero engordado, que rápidamente sacrificó, tomó harina, la amasó y cocinó panes sin levadura. Lo puso todo delante de Saúl y sus servidores, y comieron la cena. Transcurrió en un silencio sepulcral. Saúl comía con automatismo, sin gusto o apetito, sus pensamientos perdidos en un laberinto de desesperación. Reflexionaba sobre sus errores, sobre el amor perdido de Dios y sobre el reino que pasaría a manos de otro. Cada bocado era como ceniza en su boca, cada momento lleno de la pesadez de su inminente final. La comida, en lugar de ofrecerle sustento físico, solo reforzaba la sensación de vacío y fracaso que lo consumía por dentro. La bruja, al ver la condición en la que se encontraba el rey, sintió una mezcla de compasión y tristeza, entendiendo que había sido testigo de la caída de un hombre que una vez tuvo el potencial de liderar a su pueblo con justicia y sabiduría. Al terminar la comida, Saúl se levantó con dificultad. Sabía que debía volver al campamento, enfrentar a sus hombres y liderarlos en una batalla que estaba destinada a perder. Aunque su corazón estaba lleno de temor, una resolución amarga se había formado dentro de él. Se despidió de la bruja, cuya expresión mezclaba simpatía y alivio al verlo partir. La bruja observaba la partida de Saúl y sus hombres, su silueta recortándose bajo la luz tenue. Había visto muchos destinos desentrañarse en su hogar de sombras, pero pocos tan trágicos como el del rey Saúl. La bruja de Ende comprendía que la desesperación y la desobediencia de Saúl habían culminado en una catástrofe inevitable, una lección dolorosa para todos aquellos que buscan respuestas fuera de los caminos divinamente establecidos. Tras la desvanecida aparición de Samuel, Saúl y sus acompañantes emprendieron el camino de regreso al campamento israelita. Al llegar, la mirada del rey, sombría y distante, no pasó desapercibida entre sus hombres. Murmullos y miradas preocupadas se intercambiaban mientras Saúl se dirigía a su tienda. A pesar de sus intentos por ocultarlo, el peso de la fatalidad estaba claramente inscrito en su rostro. Los soldados, conscientes de la gravedad de la situación, observaban en silencio, temiendo las consecuencias de las profecías de Samuel. La moral del ejército estaba menguando, y la confianza en su líder se veía erosionada por la certeza de la derrota inminente. Las últimas horas antes de la batalla estuvieron marcadas por una frenética actividad. Los soldados afilaban sus espadas y ajustaban sus armaduras, mientras los comandantes trazaban estrategias a la luz de las antorchas. El sonido metálico de las armas y las órdenes rápidas llenaban el aire, creando una cacofonía que reflejaba la tensión del momento. Sin embargo, el aire estaba saturado de una tensión palpable, una mezcla de determinación y morriña ante lo inevitable. Saúl, por su parte, se mantenía aislado, sumido en sus pensamientos, reviviendo las palabras de Samuel y enfrentando la soledad de su rechazo divino. Aunque intentaba fortalecerse para el combate, su espíritu estaba irreparablemente quebrantado, incapaz de reunir la fuerza y la convicción necesarias para liderar a su pueblo en la batalla. Al amanecer, los filisteos avanzaron con un ímpetu devastador y el estruendo del choque entre los ejércitos llenó el valle. Los israelitas lucharon con valor, pero el desánimo de saber a su líder tan atormentado y la superioridad numérica del enemigo comenzaron a inclinar la balanza en contra de ellos. Saúl, en medio del caos, luchó con la desesperación de quien no tiene nada que perder. La batalla se convirtió en un enfrentamiento brutal, donde la valentía de los soldados israelitas se veía constantemente socavada por la falta de liderazgo y la creciente desesperanza.
los filisteos, aprovechando cada debilidad, lograron penetrar las defensas israelitas, y la moral del ejército caía rápidamente a medida que la batalla avanzaba. 1 de Samuel 31:1 dice, los filisteos pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron heridos de muerte en el monte Gilboúe. La muerte de Saúl ocurrió conforme a la profecía de Samuel. Herido gravemente por los arqueros filisteos y viendo la derrota inminente, el rey tomó la decisión final de caer por su propia mano antes que ser capturado. Tomó su espada, y con un último acto de voluntad, se lanzó sobre ella, poniendo fin a su vida y a su reinado de manera trágica. 1 de Samuel 31:3 relata, entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella, y murió. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. La noticia de la muerte de Saúl se esparció como un viento gélido por todo Israel. El luto se extendió por las ciudades y aldeas, no solo por la pérdida de su rey, sino por la derrota humillante ante los filisteos. Su fallecimiento marcó un punto de inflexión doloroso para la nación, que se vio obligada a confrontar la realidad de su vulnerabilidad y la necesidad imperiosa de un liderazgo que pudiera restaurar su fortaleza y su fe. Reflexionando sobre el legado de Saúl, Israel tuvo que reconocer tanto sus logros como sus fallos. A pesar de haber sido ungido con grandes esperanzas, su incapacidad para obedecer a Dios completamente y su eventual desobediencia llevaron a su caída y a la de su reino. Su historia se convirtió en una lección sombría sobre las consecuencias del poder cuando éste no está alineado con la obediencia y la humildad ante lo divino. Saúl fue recordado no solo por sus victorias y su potencial, sino también por su trágico final, un recordatorio perenne de la fragilidad humana frente a los mandatos divinos. La desobediencia y la falta de humildad de Saúl demostraron cómo incluso los líderes más prometedores pueden caer en desgracia cuando se desvían de los caminos establecidos por Dios. Tras el dramático desenlace de la consulta y la muerte de Saúl, la bruja de Ende continuó viviendo en el margen de la sociedad, aún más aislada por el temor y el respeto que sus poderes inspiraban. Aunque la Biblia no relata su destino final, la figura de la bruja permanece envuelta en el misterio, simbolizando el peligro y la tentación de buscar respuestas más allá de los medios aprobados por Dios. Su existencia se convirtió en una advertencia silenciosa sobre los riesgos de recurrir a fuerzas oscuras en momentos de desesperación, una sombra persistente de la caída del rey Saúl. La bruja de Ende, aunque temida y respetada, también representaba la lucha interna de aquellos que, en su desesperación, buscan ayuda en lugares oscuros y prohibidos, alejándose de la guía y la protección divina. La muerte de Saúl marcó un cambio crucial en la política de Israel. David, ya ungido por Samuel antes de la muerte de Saúl, ascendió al trono, un cambio que no solo representó una nueva dinastía, sino también un renovado acercamiento a la relación entre Dios y su pueblo. David, a diferencia de Saúl, se esforzó por gobernar en conformidad con la voluntad divina. Su reinado comenzó con promesas de justicia y sabiduría, buscando siempre el favor de Dios y la prosperidad de su reino. Aunque su reinado también tuvo momentos de fallo personal y tragedia, la consulta de Saúl a la bruja de Ende sigue siendo uno de los episodios bíblicos más debatidos en términos de ética y espiritualidad. Este acto de desesperación ilustra las profundas implicancias de buscar guía fuera de los mandatos de Dios, destacando las consecuencias de apartarse de los caminos divinamente establecidos. David, conocido por su corazón conforme al de Dios, representaba una nueva era para Israel. Su enfoque en la justicia, la misericordia y la obediencia divina contrastaba marcadamente con el reinado de Saúl. David buscaba constantemente el consejo de Dios, asegurándose de que sus decisiones estuvieran alineadas con la voluntad divina. Este cambio en el liderazgo trajo consigo una renovada esperanza para Israel, ya que David no solo era un líder militar eficaz, sino también un rey piadoso que buscaba la bendición y el favor de Dios en cada aspecto de su reinado. Este relato sirve como advertencia sobre los peligros de la desobediencia y la búsqueda de poder a través de medios prohibidos. Las lecciones de la vida y caída de Saúl son universales y atemporales, tocando temas de poder, desesperación y destino. La historia enseña sobre la humildad, la obediencia y la importancia de seguir los caminos éticos, especialmente bajo la presión de circunstancias adversas. Saúl, en su momento de mayor debilidad, optó por una solución que lo llevó a su destrucción, un recordatorio de que nuestras elecciones bajo presión pueden definir nuestro legado.
La narrativa de Saúl y la bruja de Ende nos insta a reflexionar sobre la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios y a confiar en la guía divina, evitando caer en la tentación de buscar soluciones rápidas y prohibidas que pueden tener consecuencias devastadoras. Al cerrar este relato, nos vemos invitados a reflexionar sobre cómo las historias del pasado continúan resonando con lecciones para nuestro presente y futuro. La vida de Saúl y su trágico final nos instan a considerar cómo nuestras propias acciones y decisiones, especialmente en tiempos de crisis, reflejan nuestros valores y nuestra fe. En la complejidad de sus errores y su humanidad, encontramos espejos de nuestras propias luchas y aspiraciones, recordándonos que aunque los tiempos cambian, los desafíos al carácter humano y la necesidad de guía divina permanecen. La historia de Saúl nos recuerda la importancia de la integridad, la obediencia y la confianza en Dios, enseñándonos que el liderazgo verdadero se basa en la humildad y la conformidad con la voluntad divina. Isaías 8:19 dice, «Y si os dijeren, consultad a los que evocan espíritus y a los adivinos que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios, acaso consultarán los vivos a los muertos?» Este versículo refuerza la advertencia implícita en la historia de Saúl, subrayando la importancia de mantener una relación directa y sincera con Dios, evitando recurrir a prácticas prohibidas que pueden llevar a la perdición. La confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos son fundamentales para mantener la integridad espiritual y evitar caer en la desesperación que puede llevar a decisiones autodestructivas. Luego de adentrarnos en la profunda y conmovedora historia de Saúl y su trágico encuentro con la bruja de Ende, nos encontramos reflexionando sobre las lecciones que podemos extraer de sus experiencias. Nos recuerda la importancia de la fe, la obediencia y las graves consecuencias de apartarnos de los caminos que tú has trazado para nosotros. Ahora, unámonos en oración, buscando guía y fortaleza en nuestro propio caminar. Amado Padre Celestial, nos reunimos en tu presencia con corazones humildes, reflexionando sobre la historia de Saúl y su encuentro con la bruja de Ende. Este relato nos recuerda la importancia de la fe y la obediencia, y las graves consecuencias de apartarnos de los caminos que tú has trazado para nosotros. Te pedimos que nos ilumines con tu sabiduría y nos fortalezcas con tu gracia para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos fielmente tu dirección. Señor misericordioso, sabemos que a veces el miedo y la ansiedad pueden nublar nuestro juicio. En esos momentos, te rogamos que nos envuelvas con tu paz, aquella que sobrepasa todo entendimiento, y que nos guíes de regreso a un lugar de estabilidad y confianza en ti. Ayúdanos a aprender de cada experiencia, tanto las buenas como las adversas, para crecer en carácter y en fe. Fortalece nuestra determinación de seguirte sin reservas, recordándonos siempre que tú eres nuestro refugio y fortaleza, un socorro muy presente en momentos de angustia. Que nuestra vida sea un testimonio constante de tu amor y tu poder redentor, mostrando a otros la verdadera esperanza que se encuentra en seguirte. Te damos gracias por tu paciencia y tu amor inagotables, que nos sostienen incluso cuando fallamos. Con un corazón agradecido, nos comprometemos una vez más a vivir cada día para tu honor y tu gloria. Lo pedimos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al reflexionar sobre la historia de Saúl y su trágico desenlace, vemos la importancia de la obediencia a Dios y la confianza plena en su dirección. Saúl, en su desesperación, buscó respuestas en lugares equivocados, y eso le costó su vida y su reinado. Que esta historia nos inspire a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a guiarnos cuando lo buscamos con sinceridad. Si te ha tocado esta enseñanza, te invito a suscribirte al canal, darle un me gusta y dejar tu comentario para que juntos sigamos profundizando en la palabra de Dios. Recuerda, cada interacción nos ayuda a llegar a más personas con el mensaje del Señor. Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén.